Sí, pero yo tengo inactiva mi, Ya, una vez ya por favor, ya empezaremos nomás nuestra clase, terminaremos con lo que teníamos que ver hoy día y luego ya podemos entrar también a lo que les había prometido la anterior vez. No, si nosotros hacemos un poquito de ver lo que era la transdisciplinaridad, no y hacer la diferencia entre la misma, no hemos dicho que la transdisciplinaridad tiene mucho que ver, ¿no? Un ejemplo de eso será claramente la robótica, ¿no? Que es donde precisamente se pone el ejemplo, ¿no? Que es la ciencia y la tecnología de los robots, se ocupa del diseño, la manufactura. Lo que nos está diciendo es de que entran varias ciencias en la misma, ¿no? Es decir, es la combinación diversa de disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Entonces, esto nos dice en un ejemplo claro, ¿no? Lo que sería la transdisciplinaridad, en contraparte con lo que sería la multidisciplinaridad, que es una mezcla no integradora de varias disciplinas en la que cada una conserva sus métodos y suposiciones, sin cambio desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que hay una combinación de las disciplinas mutua, si no, no se podría lograr lo que en esta estructura se está viendo. No, y en contraposición de la multidisciplinaridad, nos dice, no, hay un cambio, desarrollo de otras disciplinas en relación, es decir, no es una mezcla, pero no es integradora, no es integradora de varias disciplinas, en la que cada una va a conservar sus propios métodos, suposiciones, es decir, cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, lo que les decía, ¿no? Es decir, cada cual jala por su lado, cada cual va a dar su opinión, pero no se integra, no es algo integrativo, no en el es decir, ¿no? Que se pueda combinar, no todos sus conocimientos, puede llegar a salir algo más fuerte, pero en la realidad no ocurre eso. Por eso dice, no, en la multidisciplinaridad ciertamente se enriquece una disciplina con los saberes de otra. Y en la interdisciplinaridad se lleva incluso el orden técnico y metodológico de una a otra. Esto está muy claro, ¿no? Desde el principio, pero aquí nos hace una síntesis, ¿no? En realidad de lo que ocurre, ¿no? En lo que nos dice ciertamente la multidisciplinaridad va a enriquecer a las disciplinas y a la interdisciplinaridad. Bueno, incluso se lleva el orden de la epistemología, metodología, pero, o sea, esto parece que estuviese bien, ¿me entienden? O sea, leyéndolo así como parecería que está muy bien, pero en realidad no es así, porque la transdisciplinaridad se aprende el hecho o la realidad en un contexto mucho más amplio. Y ese contexto lo ofrecen las diferentes disciplinas enfocadas en el acto cognitivo, que se interactúa formando, constituyendo un todo con sentido, ¿no? Es decir, es lo que se dice, ¿no? Se aprende el hecho, la realidad. Es decir, es un contexto, el contexto es mucho más amplio. Ya, y además, ¿no? Las diferentes disciplinas, ¿no? En un acto cognitivo, estas pueden interactuar, formando y constituyendo un todo sentido, ¿no? Es decir, es la forma de percepción que cada una tiene, pero el hecho es de que se pueda tener una sola, ¿no? Una sola, pero no enriquecida, ¿no? Con cada una de ellas. Por lo tanto, la multidisciplinaridad se diferencia claramente de la interdisciplinaridad debido a las relaciones que comparte con las disciplinas. En una relación multidisciplinar, esta cooperación puede ser mutua y acumulada, pero no interactiva, mientras que la interdisciplinaridad mezcla las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas. O sea, esto es una síntesis como para ir viendo lo que hemos visto la anterior vez. Entre la interdisciplinaridad, el inter y la transdisciplinaridad. Los estudios sobre la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad adquieren un auge durante los últimos 30 años. Es la propia sociedad la que nos ha impulsado a encontrar soluciones a problemas complejos desde ambos puntos de vista. La interdisciplinaridad implica puntos de contacto entre las disciplinas en las que cada una aporta
problemas, conceptos y métodos de investigación. Es la afirmación y constante epistemológica y la reagrupación de los saberes. Entonces, no, entre la inter y la transdisciplinaridad, sin embargo, para ya ir cerrando esto, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas donde se termina por adoptar el mismo método de la investigación. La transdisciplinaridad está entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas. Eso nos quiere decir que va mucho más allá, que abarca más. La descripción de un mundo desde una perspectiva más amplia lleva a una concepción transdisciplinar. La complejidad del mundo en el que vivimos obliga a valorar los fenómenos interconectados, las situaciones físicas, biológicas, sociales, psicológicas. No actúan, sino interactúan recíprocamente. Eso es lo más interesante de todo. La esencia de la transdisciplinaridad inter de las disciplinas que reconocen como contiguas estudian fenómenos que corresponden a distintas formas de transferencia de la información humana, contenida en portadores creados con fines de manipulación para su uso y su consumo. Esas disciplinas intercambian contenidos frecuentes e intensamente. Ahora, el carácter interdisciplinario de la teoría radica en describir un sistema de conocimientos que identifica como un todo en interacción con los elementos de la realidad social, pero lo que contribuye a la comunicación científica global en la medida que cada disciplina interactúa con el universo científico, disminuye y en ocasiones rompe fronteras disciplinarias. Es decir, esto convierte en una teoría transdisciplinar, porque la información como objeto de estudio, aún la humana, no puede aportarse por una sola disciplina. En resumen, ya esto es para terminar todo. En resumen, lo que hemos visto hasta el momento, las diferencias entre lo que es la disciplina, la pluridisciplina, la interdisciplina y la transdisciplinaridad. ¿Qué nos dice la disciplina? La disciplina no es más que un cuerpo, es un cuerpo conceptual relativo a un ámbito particular de la actividad humana. O sea, es más particular. Es decir, es como un concepto, pero algo muy particular, ¿me entienden? Es como una unicidad, ¿me entienden? En cambio, la pluridisciplinaridad es yuxtaposición de diferentes disciplinas, ¿ya? Cada una desde su propio marco conceptual, ¿no? O sea, cada una, ¿no? Es decir, desde su propio contexto. Es decir, hay una apropiación parcial y temporal de una disciplina, parcial, temporal, y además secundaria para la solución de un problema específico. En cambio, la interdisciplina, hay una relación sistémica entre disciplinas que para la solución de un problema adoptan una metodología y un marco conceptual común. Lo que hemos dicho es que la interdisciplina son los umbrales ya para entrar a una transdisciplinaridad, porque sí hay una relación sistémica entre disciplinas y que para dar una solución, ¿no? Ven una metodología y un marco conceptual común. Perdón. En cambio, la transdisciplinaridad muestra un sistema complejo, pero más abierto, en el que el problema es considerado como un todo en el que los diferentes campos se entrelazan. Es decir, el problema es compartido por todos, ¿ya? Pero por todos los campos. Pero este problema se va a entrelazar entre todos y se va a buscar una solución entre todos. Es decir, no es como decir en la disciplina, ¿no? O en la pluridisciplinaridad, ver desde su propio ámbito simplemente la solución, digamos, desde el ámbito legal, desde el ámbito médico, mi solución, o mini solución psicológica, o de la solución de un trabajador social, diríamos, no, esta es la solución, pero desde mi enfoque y desde mi punto de vista. Pero incluso no hay una competitividad muchas veces en los equipos multidisciplinarios,
¿no? En decir, no, yo tengo la razón o el otro tiene la razón, pero no hay un elemento en conjunto, no comparten el mismo problema y tratan de buscar y de entrelazar, ¿no? La solución, ¿no? Eso es lo que se trata de buscar con la transdisciplinaridad. Entonces, seguimos, ¿no? Repasando. La multidisciplinaridad se busca información y ayuda en diferentes disciplinas para resolver un problema. La interacción lo modifica y lo enriquece. La relación interdisciplinar es la cooperación entre varias disciplinas que provoca intercambios reales de reciprocidad y de cooperación. Si bien la multidisciplinaridad hay una relación, en la interdisciplinaridad yace de cooperación. En cambio, en la transdisciplinaridad hay integración, o sea, muy diferente a la relación, muy diferente a la cooperación, y lo adecuado es la integración. Es decir, la transdisciplinaridad es una etapa superior, integrativa, de sistemas totales sin fronteras sólidas en disciplinas. O sea, se abren esas fronteras, es integrar, por eso es sin fronteras. ¿No? Si bien, ¿no? Por eso hay un punto interesante, es integrar, ¿no? Y ya la interdisciplinaridad, como les he dicho, es un umbral para pasar a la transdisciplinaridad, porque hay cooperación. Multidisciplinaridad hay una relación, sí, pero está lejos de llegar a la cooperación o la integración. Entonces, no, aquí nosotros habríamos culminado con esto, no en relación a la parte conceptual, a la parte de entender no claramente hacia dónde va la transdisciplinaridad. Hemos visto la diferencia entre lo que son disciplinas, lo que es la unipludisciplinaridad, que hemos visto también. Hemos visto también la pluridisciplinaridad, la multi, hasta llegar a la interdisciplinaridad y hasta la transdisciplinaridad. En realidad, no, estas diapositivas van enmarcadas prácticamente a ese punto. Ahora, lo que vamos a hacer es ver ya el ámbito en el cual nosotros tenemos que ir viendo esta posición, esta. Esta posición ya es un tanto más abocada a lo que nosotros queremos ver. Está más abocada a lo que nosotros de alguna forma tratamos de comprender y de entender, ¿no? En la práctica. Si bien estas diapositivas son en realidad el hecho de entender un poquito, ¿no? La transdisciplinaridad dentro y abocada a un ejemplo, ¿no? En el caso que Morán está muy abocado al ámbito de la educación, ¿ya? Pero, ¿no? En el mismo hecho de que si está abocado en el ámbito de la educación, ¿no? Es decir, puede ser aplicada a cualquier ciencia, en tanto y en cuanto no uno pueda argumentar y fundamentar. ¿No? Es como yo les había comentado, ¿no? Por ejemplo, de religar conceptos, etcétera, nos ayuda mucho, ¿no? Al ver en, en una perspectiva, una nueva forma de ver la educación, ¿ya? Es decir, es ver la universidad, ¿no? Las diferentes instituciones, ¿no? Universitarias, ¿no? Que abocan todo el ámbito educativo, ya sea educación regular o ya sea educación superior o dirigidas a otras ciencias también, es el hecho de ver cómo puedo yo aplicar esto de la transdisciplinaridad. Por eso dice, no, la transdisciplinaridad es un reflejo de la vida y está en relación a qué principalmente a la naturaleza, a las condiciones de la comunicación, a la sociedad, al pensamiento y en este caso, en el ejemplo que les pongo, ¿no? Como les digo, va a las condiciones didácticas. Y yo imagino y pienso que debe haber dentro de nuestros compañeros, etcétera, mucha gente que está dedicada, ¿no? Al ámbito educativo, pero como asimismo también a otras ramas, es decir, a otras ciencias, pero que en un determinado momento nos sirve. Para hablar de la transdisciplinaridad es necesario hablar del pensamiento complejo, entender la complejidad, entender ese
Eso es lo que buscamos. Y dentro de los 7 principios del pensamiento complejo, no precisamente está el hecho de la visión multidimensional, el principio hologramático, el principio del bucle retroactivo, el principio del bucle recursivo, el principio de la autoeco-organización, autonomía y dependencia, ¿no? Y el principio dialógico, el principio de la reintroducción del consciente dentro de todo su conocimiento. Ya, estos 7 principios de pensamiento complejo son estos. Ya, en realidad, lo que él trata de verlo, ¿no? Es ver un vacío que existe, ¿no? Un vacío existente, ¿no? Y en este ejemplo, es decir, se puede colocar a otros tipos de ciencias también, pero lo que él dice es, como les digo, Morales se marcaba mucho al ámbito, ¿no? Educativo, etcétera. Pero no solamente eso, ¿no? Sino es el hecho de que él explica a través de eso lo que es, ¿no? La complejidad que a nosotros nos interesa, ¿no? Y esta complejidad nos dice que hay una enseñanza del proceso de conocimiento y sus tendencias a la inducción y al error, vacío de una educación tradicional y esto es lo que se ve, ¿no? Hay un vacío en la educación tradicional, pero también hay un saber construido desde el pensamiento complejo. Es decir, ¿qué es lo que hace el pensamiento complejo? ¿Qué es lo que busca? Es decir, en realidad lo que pasa es que Morán, estas son sus 7, ¿no? Son sus 7 reglas, ¿no? Que él aplica, ¿no? Y lo va, como quien dice, adaptando a las diferentes ciencias y la gente, ¿no? Es decir, los investigadores pueden adaptarlo también, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que, ¿no? Dentro de todo esto, por eso nos dice, ¿no? Hay una enseñanza del proceso del conocimiento, ¿no? Pero hay una tendencia a la ilusión y al error. A la ilusión y al error, ¿por qué? Porque la educación requiere enseñar cómo se da el proceso de conocimiento desde una visión, dice, multidimensional, desarrollando en las personas la capacidad para buscar la lucidez tras las tendencias a la ilusión y al error. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Es decir, que en resumen, ¿no? La educación no enseña ni posibilita espacios y recursos, es decir, no nos enseña definitivamente a ver de que sí puede haber un elemento, ¿no? Es decir, del error, ¿no? O sea, hay tendencias, ¿no? O sea, no es todo perfecto, es decir, no todo está fríamente calculado, ¿me entienden? ¿No? Entonces, uno tiene que abrirse, ¿no? Tener la capacidad de tener la tendencia, por eso dice, a la ilusión y al error. La ilusión y el error que a veces uno comete, ¿me entienden? Pero que a través del mismo uno aprende, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, en el tradicional, lo que nos dice es, dice, ¿cómo se conoce, para qué se conoce y por qué se conoce? Siempre nos están diciendo eso, ¿me entienden? Desde que somos chiquitos. En cambio, en la enseñanza de conocimiento pertinente hay una fragmentación del conocimiento. Cuando hay un tipo de enseñanza de conocimiento pertinente, en la fragmentación del conocimiento y la descontextualización, las instituciones educativas han estado aisladas del mundo de la vida y del trabajo. Es decir, no hay un ubicatex del mundo real, ¿no? Es decir, no hay directamente el ensayo, por eso el ensayo y el error al cual la persona tendría que estar todo el tiempo haciendo este tipo de ensayo desde la educación regular a la superior. Nos dice, es necesario orientar el aprendizaje hacia el abordaje de los problemas, estableciendo la ubicación de cada área dentro de un conjunto del plan formativo, para luego determinar los vínculos entre las dimensiones de las áreas, es lo que decía, ¿no? Es decir, es necesario que desde temprana edad nos sometan a los diferentes problemas y darles solución. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, someter a la resolución de problemas desde que somos pequeños, porque muchas veces estamos acostumbrados a que los problemas no los solucionen los otros. Desde el momento que decimos no y a veces hasta nos quejamos, ¿me entienden? Pero ¿acaso tú no puedes buscar una solución? Es decir, no esperen que otros, tú tienes que pensar inmediatamente cómo puedes solucionar. Enseñanza de la condición humana. La enseñanza de la condición humana está dispersa.
entre disciplinas compartimentadas sin contacto. Ahí está la transdisciplinar, lo que habíamos visto. Si yo quiero dar una enseñanza de la condición humana, ¿no? Para que esta persona sea un ser humano, es decir, en todo el contexto de la palabra, útil a la sociedad, un ser, no para hacer el bien y el bien para el otro, ¿me entienden? No solo para mí, sino para los otros. No, tendría yo que tener una educación transdisciplinar, no disciplinaria, ¿me entiende? No, porque aquí lo que nos dice es, la didáctica, ¿no? Tiene como reto, y eso nos dice, enseñar qué significa ser humano desde la integración de los saberes académicos con los saberes populares establecidos en tejido común. O sea, eso debería ser, ¿no? Es un reto enseñar. O sea, muchos dicen, no puede ser tú una eminencia, puede ser lo que quieras, no como docente. No, incluso, no todos los que, incluso ya no se habla del docente, ni del profesor, ni del catedrático. Se habla específicamente, ¿no? De aquellos que son simplemente los facilitadores, porque nosotros solamente somos un puente en el que ustedes son los que definitivamente terminan por armar ese tipo de conocimiento. Nosotros les damos, por eso les digo, somos puentes de información, ¿no? Los mismos que ustedes son los que tienen que desglosar, ¿no? Es decir, nosotros no podemos dar todo el contexto como tal, sino son ustedes desde sus propias necesidades los que tienen que armar precisamente ese tipo de conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo acá. O sea, que no va solamente al área de educación, sino va en todo sentido. La enseñanza de la identidad terrenal se ha descuidado el destino planetario del género humano. No se enseñan las dinámicas interculturales. Ya, en la enseñanza de la identidad terrenal es algo con lo cual todo el mundo se ha olvidado. Cuando hablaban, ¿se acuerdan en las reglas, en los artículos que en esa carta de la transdisciplinaridad en la cual Morán presenta, ¿no? Está el hecho de hablar, ¿no? El destino incluso del propio planeta, pero no se habla de esa enseñanza dinámica. Es decir, en la educación en realidad se tiene el reto de promover la comprensión del destino planetario del hombre, interrelacionando interrelacionando los procesos locales con los globales en los diferentes aspectos. Es decir, es el hecho de que el ser humano tiene que cuestionarse y llegar a pensar, no su posición en este planeta, la posición que tiene él en este momento. Es decir, no es solamente, no, muchas veces estamos acostumbrados, como quien dice, es incluso, ¿no? Como seres humanos y como especie de, la especie del ser humano que somos, la especie humana que somos, ¿no? Es decir, solo pensamos en nuestro bienestar, no pensamos en el bienestar del otro y menos nos olvidamos, como vuelvo a decirles, del planeta. Mientras nosotros estamos aquí, pasando clases, etcétera, muchas veces, ¿no? El sistema ecológico se va desequilibrando en el momento de que se producen las quemas, ¿no? Las quemas, ¿no? En el momento que se produce, ¿no? El hecho mismo de la caza indiscriminada de ciertos animales, ¿no? El hecho, por ejemplo, que ha aparecido el antivirus, ¿no? Es decir, es por lo que se está dando una caza indiscriminada precisamente de los felinos, ¿no? De los gatos monteses, de los gatos, ¿no? Es decir, de toda esta parte felina que existe, ¿no? Y que se alimentan precisamente de esos animalitos. Y como dice el ecológico, ¿no? Busca su equilibrio. ¿Se acuerdan del arenavirus, ¿no? Antes de que aparezca esto de COVID, ya hace meses atrás, antes estaba hablando del arenavirus, etcétera, ¿no? Y de todo esto, y del antivirus ahora. Y eso es un producto prácticamente de desequilibrio, ¿no? Ecológico. Y que el arenavirus que han muerto, no sé, médicos se acuerdan cuando entraron, qué sé yo, y médicos que han muerto, etcétera. Este es un fenómeno que ya se ha visto en los años 60 ya, y no es la primera vez, ¿no? Y esto ya deberían tener esto en contexto, ¿no? Las autoridades de salud, ¿no? Saber que no era algo que fuera no fuera así algo que era nuevo, sino que era algo que ya se conocía y que incluso en esa época lo que me dicen es que canadienses que han venido justamente a ver qué es lo que pasaba en esos años, murieron
hasta que se dieron cuenta que era este bichito, este ratón, el que provocaba eso, el arenavirus. ¿Por qué razón? Porque había un desequilibrio, como les digo, había, en todos estos tiempos ha habido una caza indiscriminada, ¿no? Y luego apareció esta situación, ¿no? Este problema. Incluso lo que es hasta anecdótico, se tuvo que reclutar a todos los gatos de la ciudad de La Paz para llevarlos. Y eso hoy dice, ¿no? Hay un artículo que dice precisamente eso, yo buscando en estas épocas, yo digo, pero eso no es nada nuevo. O sea, ustedes investigan, no es nada nuevo. Hay muchas cosas que a nivel, ¿no? De archivos y de historia, ¿no? El Ministerio de Salud y demás estamos tan atrasados en ese sentido, ¿no? Que deberían tener, pues, todo eso, ¿no? Hoy día nomás yo dije, es una vergüenza, ¿cómo es posible que a nivel cultural se va a dar un concierto de ópera y el entrevistador le dice, no, bueno, le dice, ¿y cómo la hacen? No, le dice aquí los cantantes sopranos, los cantantes líricos, ¿no? Es decir, para el idioma, ¿no? Porque se supone que la ópera, ¿no? La ópera pues se canta en italiano, ¿no? Y le dice el otro, porque el origen es ese, ¿no? Le dice, y el señor encargado de la ópera, ¿no? Del que se va a dar ahora, no, le dice, el origen no es italiano, el origen es francés. Ay, por Dios, casi me muero. No es pues así, el origen es griego, ¿no? Y los orígenes de la ópera es italiano. También se puede cantar en francés, en alemán, pero su origen no lo es. O sea, ¿cómo es posible? O sea, es que hay cosas que uno se queda más espantado, ¿no? A nivel cultural y en todo sentido, no estamos preparados, ¿no? Es una cosa que dos dedos de frente, ¿no? Entonces, ahí para que vean. La enseñanza en el proceso de incertidumbre. Y ahí cuando se habla ya de la incertidumbre es bien interesante. En la parte tradicional y lo que comúnmente dentro de todo lo que se conoce dentro de los sistemas educativos y demás, la educación ha enfatizado en el orden de la certeza, descuidando los procesos de incertidumbre. Hay un orden y certeza, eso es lo que nos han enseñado. Pero lo que propone Morán dice, la educación tiene como tarea inaplazable formar en la comprensión de los procesos de incertidumbre y su afrontamiento mediante estrategias. Es decir, si nosotros preparáramos a las personas desde pequeños, ¿no? Es decir, se podría, ¿no? El ser humano tendría la capacidad de resolución de problemas con mucha facilidad. Es decir, manejar habilidades sociales, que eso no se les enseña. No sé, alguien me ha rayado esto y, perdón, no se hace eso. Enseñanza del proceso de comprensión. La educación tradicional ha buscado la transmisión de información descuidando la comprensión. Por eso les digo, ¿no? A veces nosotros como profesores o facilitadores damos la información, pero no buscamos la comprensión. Y la comprensión es lo principal que se debe tener en todo ámbito, en todo lo que hagamos. La comprensión, dentro de lo que dice Morán, es el medio, es el fin de la comunicación humana. Ella se da mediante la forma de contacto, de vinculación con aquello que se espera comprender, el sí mismo, los demás, ¿no? Y el entorno. O sea, ¿qué quiere decir esto? No, muchas veces nosotros estamos, ¿no? Dentro del ámbito de decir, no, o sea, si no comprendemos es porque oímos, pero no escuchamos. Y muchas veces es el problema del ser humano, ¿no? Que oye, pero no escucha, o no se escucha, y si no se escucha, mucho menos va a escuchar al otro, ¿no? Entonces no comprende ni se comprende hacia sí mismo, ¿no? Ese es un elemento también que a veces es algo cotidiano y es una problemática del ser humano. La enseñanza de la antropoética, la enseñanza de la ética, se ha dado tradicionalmente desde el campo de la moral como un conjunto de códigos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es necesario enseñar la condición del sujeto en relación consigo mismo, la sociedad y la especie. Es decir, se habla de ética, se habla de moral, etcétera, pero en un sentido es lo que la anterior vez discutíamos, ¿no? Con otros colegas. Es decir, el promover, por ejemplo, el hecho de mostrar cada día, ¿no? Que feminicidios, infanticidios, es decir, es el pan de cada día, enfrentamientos, movilizaciones sociales, dinamitazos, sobre todo en el hecho de la violencia, ¿no? Parecería ser que cuanto más pasan esta forma de violencia,
¿no? Y los que ven, ¿no? Personas que ven también cuerdas, toman medidas mucho más drásticas, ¿no? Si antes te descuartizaba o te mataba, te ahorcaba, te apuñalaba, etcétera, lo que se oye siempre, ahora para esconder el elemento, no voy y lo incinero, no sé, voy y lo quemo, o sea, quemo el cuerpo como tal, o lo entierro, ¿no? Ahora están haciendo, esa es la estrategia ahora que están tomando. No, ahora los mismos le han visto, ¿no? Hay ciertos padres que por no pagar, ¿no? ¿Cómo se llama? La pensión, asesinan a sus hijos, ¿no? Y mejoran la estrategia, ¿no? Es decir, les dan en yogur, les dan en dulces, les dan en todo, y la cuestión es librarse. Entonces, este tipo de cosas, yo digo, en lugar, ¿no? De promover más bien es decir, un tipo, ¿no? Eh, un tipo de situación de que tú no comercialices esta violencia, ¿no? Parecería que en lugar, ¿no? De mostrar tanto este tipo de cosas, lo comercializas. Es decir, si la primera vez habíamos escuchado de un descuartizamiento tipo que agarraba, que estaba andando creo que por la garita, por la cabeza del que había matado, todo el mundo espantado en la ciudad de La Paz. Hoy día ya es algo común, ¿no? Que se encontró descuartizado en el bosquecillo de Pura Pura, el cuerpo colgado, ¿no? O la cabeza de alguien que se encontró. Ya no nos llama tanto la atención porque se habla tanto de esto, se lo comercializa tanto esto, que se deshumaniza a las personas. ¿Qué pasaba aquí? Es decir, no hay una enseñanza de ética ni de moral ahora. Es decir, ahora la vida humana ya no vale nada. Hemos llegado a estos extremos. Por eso dice, no, es necesario enseñar la condición del sujeto en relación consigo mismo, el valor como ser humano que tenemos en la sociedad y la especie. Es decir, estos son los siete principios bajo los cuales moral se mueve. Entonces, hay que saberlo entender, hay que formularlo. Por el otro lado, ya entramos a ver lo que es el pensamiento complejo, porque después más adelante ya entramos a lo que es cómo lo usan la transdisciplinaridad, todo esto, ¿no? Y cómo ustedes lo pueden hacer el uso del mismo. Como les digo, estas son teorías, ¿no? Que te dan, pero el arte está en cómo ustedes lo pueden adaptar para su propia, como les digo, para sus propias necesidades, para su propio conocimiento. Y eso es algo con lo que nosotros no tenemos que ver, es decir, conocer la propia teoría, no para que pueda hacer eso. El pensamiento complejo, según Edgar Morin, es un conjunto de principios básicos y metódicos. Hay un acercamiento, una nueva forma de visión. Es una nueva forma de visión, de pensamiento, pero que se cultiva en el día a día, en lo científico y en lo cotidiano. Eso es lo que nos está diciendo Morán, que no es un elemento solamente del ahora, ¿me entienden? Es decir, de algo que es simplemente para la parte académica y punto. No, él está hablando cuando ya hemos visto sus siete reglas, etcétera, y cuando ya vemos incluso a partir de la transdisciplinar, la naturaleza, la comunicación, la sociedad, y sus siete principios, ¿no? Y además sus siete principios en un pensamiento complejo, como ven, la relación entre lo tradicional y el pensamiento complejo, nos damos cuenta de que esta teoría puede ser utilizada, así como les digo, hasta en su vida cotidiana. Y eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Por eso dice, no se cultiva en el día a día, en lo científico y en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que este pensamiento complejo no tiene la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Hay una estrategia de un pensamiento reflexivo, hay una dialogía recursiva y una hologramía, hay una intención globalizadora. Cuando digo una estrategia de pensamiento reflexivo, es decir, nos está retando prácticamente no a tener este pensamiento crítico, estratégico, reflexivo, y además el de la capacidad de poder de interconectar dimensiones de lo real. Es decir, que haya una dialogicidad, ¿no? Y una recursividad de la hologramía. Y la hologramía lo vamos a ver más adelante, que cómo lo entiende él. Integración globalizadora, abarcativa, aplicación de conocimientos, reconociendo la especificidad. La complejidad, ¿qué es la complejidad? A primera vista es un fenómeno cuantitativo,
algo, ¿no? A simple vista, ¿no? Una cantidad externa de interacciones, inferencias entre número muy grande de unidades. Eso es lo que comúnmente se conocería. Pero lo que nos dice en realidad la complejidad es todo sistema autoorganizado viviente, hasta el más simple, combina un número muy grande de unidades del orden, del billón, ya sean moléculas en una célula. ¿Qué quiere decir esto? Que la complejidad no es solamente cantidades, unidades e interacciones que se desafían nuestras posibilidades de cálculo, que comprende incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios. La complejidad siempre está relacionada con el azar. Simplemente es eso. Pero para ir resumiendo, y aquí lo dice todo en este parrafito tan chiquito que es la complejidad. La complejidad pues está ligada a una cierta mezcla de orden y de desorden. Es una mezcla íntima a diferencia del orden, del desorden estadístico, donde el orden es pobre y estático, reina a nivel de las grandes poblaciones, y el desorden pobre por pura indeterminación reina a nivel de las unidades elementales. Ya, lo que nos está diciendo es que la complejidad siempre va a estar ligada a un orden y un desorden. No, siempre. Y además, por eso habla de un aprendizaje, desaprendizaje y un reaprendizaje. ¿Me entienden? Es decir, es como construir un algo, es como si yo tuviera un ejemplo de una investigación que yo estuviera haciendo, pero es de volver a construir, de construir y reconstruir algo. ¿Me entienden? ¿No? O sea, como les digo, esta teoría puede ser utilizada donde ustedes quieran, porque todo el tiempo, cuando uno hace algo y tú vas incluso hasta una oficina, ¿no? Vas y entras, tienes que, miércoles, ¿no? O sea, hay un desorden, o sea, tienes que buscar un orden, pero al mismo tiempo hay un desorden, pero en ese desorden tienes que encontrar un equilibrio. ¿No? Es decir, hay muchas cosas, hasta la problemática más grande que tienen ustedes hasta en su vida personal. Muchas veces dicen, no se tiene que tocar fondo, o sea, tienes que llegar precisamente a ese nivel de fondo, de encontrar precisamente en ese tu desorden, tu orden, hacer un desorden nuevamente y reordenar tu vida. ¿No? Entonces, por eso dice, no, sí, estoy reordenando mi vida, te dice, ¿no? Alguien, yo escuché decir eso, ¿no? Sí, es que soy un completo desorden, te dice, en este momento no me hablen de orden porque el orden no me llevó a nada, entonces estoy en un completo desorden y estoy pretendiendo reordenar, dice, toda mi vida. Entonces, es algo bien interesante cuando alguien te dice eso, ¿no? Y ahí está la complejidad del asunto, ¿no? Que está entrando en un elemento bien interesante. Ahora, fundamentalmente en la parte filosófica, la complejidad en el vocabulario común es la incapacidad para comprender y ordenar las ideas en lo común. En la filosofía dice hay un antecedente a la dialéctica hegeliana. En el siglo XX, la macro y la microfísica introducen el concepto de complejidad, ¿ya? Pero eso es por un lado. Pero por el otro lado, ¿qué nos dice de la complejidad? Un fundamento filosófico y epistemológico. Según Maturana, enriquece la perspectiva con el planeamiento de los sistemas autoorganizados. Es cuando habla de su autopoiesis. Newman se la conecta con fenómenos de autoorganización, es decir, a la tendencia constante y espontánea de generar patrones y comportamientos globales. Y la cibernética incorpora el concepto de complejidad como un misterio estrictamente acotado. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ¿qué es el concepto de complejidad? El concepto de complejidad desde el fenómeno cuantitativo, cualitativo y una perspectiva de aprendizaje. Lo cuantitativo, hay muchos elementos, muchas interacciones que desafían la posibilidad de cálculo, ¿ya? Pero también por el otro lado, dentro de un fenómeno cualitativo, al incluir en su ser al azar, las incertidumbres, las indeterminaciones, la aleatoriedad, que es lo que busca la complejidad, la incapacidad del sujeto en el ámbito psicológico para abordar el sujeto. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos dice que hay solo ciertos sujetos suficientemente complejos psicológica y epistemológicamente están en condiciones de detectar, comprender la complejidad y solo la complejidad de determinadas realidades
puede generar sujetos capaces de tomar conciencia de ella, marcadas por las siguientes características. La primacía de la imagen sobre el texto y la experiencia con el cuerpo, las imágenes digitales ya no son la representación de la realidad, ¿no? Sino la simulación. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Hay una expresión de la complejidad, pero en un contexto que construye sus propias representaciones. Es decir, hay una simplicidad de las distancias, de los avances tecnológicos, por un lado. Pero esto nos lleva a algo más. La palabra complejidad. Complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneas, inseparables, asociadas. Presenta lo uno y lo múltiple. Pero es efectivamente un tejido de eventos, acción, interacción, retroacción, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Se muestra con rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inexplicable, del desorden, de la ambigüedad, pero de la incertidumbre. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces caemos esto, hasta en nuestras propias investigaciones, hasta en nuestra vida personal, hasta en la vida laboral. Por eso les digo, esto es aplicable a todo, no en la parte laboral, en la parte académica, en la parte personal de su vida. No, dicho de otro modo, no, dicho de otro modo, en resumen, dice, no tiene una herencia noble, ya sea la filosofía científica o epistemológica, por el contrario, sufre de una construcción somática, porque lleva en su seno confusión, incertidumbre, desorden. Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, no puede enmarcarse en una ley, no puede reducirse en una idea simple. Lo complejo no puede resumirse en un término de complejidad, porque va mucho más allá. Entonces, se pasa de un paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad. Este paradigma de la simplicidad, ¿no? La simplicidad dice, se olvida que uno no existe sin lo otro, que el uno es al mismo tiempo el otro. Ya, pero eso se fragmenta, pues eso es lo que hacen las disciplinas, fragmentar. Pone orden al universo y persigue el desorden. Eso es lo que hace. Pero en resumen, no logra hacer eso. Además, bien separa lo que ya está ligado o la disyunción o bien unifica lo que es diverso en reducción. O sea, reduce las cosas. En lugar de ampliarlo, a veces se reducen las cosas. Se fracciona, se trocea, se encasilla, se reduce, se recorta, se aísla el saber. A veces las personas funcionamos así, fraccionamos las cosas, se trocean las cosas a veces a propósito, ¿no? Y nos encasillamos a veces en una teoría o en algo que consideramos que es así y punto, y no queremos ver más allá. Entonces reducimos nuestro propio conocimiento. Y además, dice, no se recorta, se aísla ese saber, los saberes, ¿no? Y hay que estar abierto siempre a eso. Ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. Es eso, ¿no? Y en cambio el paradigma de la complejidad, no, la complejidad lo ve a través de la transdisciplinaridad, lo ve a partir de eso, ¿me entiendes? O sea, la transdisciplinaridad ya está en base a eso. Entonces, por lo tanto, aquí está. Este es el pensamiento simplificador, pero este es el pensamiento complejo. Esto es a lo que apunta la transdisciplinaridad. El pensamiento simplificador, como aquel que se vincula ciegamente a un sistema de conocimiento para comprender al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites de sí mismo. Hay principios básicos. La disyunción es la tendencia a aislar, considerar objetos independientes de su entorno, ¿no? Y no ve las conexiones. O sea, aquí hay una disyunción, ¿no? Generalmente se hace una disyunción. O sea, no se trata de, es la tendencia, ¿no? De considerar que esto se entiende en esta forma y estos son los objetos, este es el entorno, no ve las conexiones que hay en sí. O sea, son estas personas que son mezquinas, ¿me entienden? E incluso hasta en la política se ve esto, ¿me entienden? Hay personas que se encierran y cometen errores de los más abismales, ¿me entienden? ¿No? Es decir, es por no haber pensado un poquito más, ¿no?
y algunas veces muy mal asesorado por este tipo de personas que tienen un pensamiento tan simplificado. La reducción, la tendencia al análisis, analizar las menos variables, es decir, de las que intervienen en un problema concreto. Se trata de no hacer un análisis exhaustivo, de no poner en una mesa, ¿no? Es decir, todo lo que realmente podría suceder, o sea, es decir, es desmenuzar una situación y encontrar la solución, pero eso ellos no lo van a hacer, o sea, las personas que tienen un pensamiento simplificado, reduce. Cuanto más fácil sea la cosa, mejor, ¿no? Hasta nuestros propios estudiantes, por lo menos yo doy clases hace 22 años, ¿no? Y el estudiante cuanto más le simplifiques la cosa, ¿no? La situación, ¿no? O sea, ellos son más felices. Pero si tú ya le complejizas un poco más, o sea, que piensen un poquito más y le problematizas más la situación, no, van y se quejan, dicen que eres el peor docente, que eres lo peor. Claro, porque ellos están acostumbrados a lo simple, porque los han acostumbrado desde la educación regular. ¿Me entiende? La abstracción, hay una tendencia de establecer leyes generales desconociendo las particularidades. Muchas veces nuestra tendencia es a abstraer de una forma general. Es decir, vemos solo las generalidades, pero no las particularidades, o viceversa, ¿me entiendes? Pero el hecho de tener la capacidad cognitiva, la metacognición, como nosotros ya vamos a ver más adelante, esto es otra cosa. A la abstracción a partir de la metacognición, esa es otra cosa, ¿entiendes? Pero lamentablemente no hemos sido, como quien dice, entrenados ni educados para ver eso. Es por eso que Morán hace más de 50 años atrás consideraba que era casi difícil poder introducir esta teoría. Después de más de 50 años, no dice, no, ahora sí el ser humano está en la capacidad de poder ya introducir esto y ya de poderlo no utilizar, como ya se lo está haciendo, ¿no? No se olviden que hay doctorados, maestrías en relación a lo que es el pensamiento complejo, o sea, a través de lo que es la complejidad. La causalidad, la tendencia a observar la realidad de la manera unidireccional y evidente. ¿No? Es decir, es la tendencia a observar la realidad de una manera solo unidireccional. Es decir, soy incapaz de poder ver más allá de las cosas, ¿me entiende? ¿No? Es decir, esta es la realidad y esto se ve y punto, y no hay más, ¿no? Y si hay más, bueno, hay que reducirlo. ¿Por qué? Porque que sea más facilito, pues, ¿no? O sea, no quieren complejizarse. En cambio, ¿qué vamos a ver con el pensamiento complejo? No es aquel que evita o suprime el desafío, es aquel que ayuda a resolver e incluso tal vez a superarlo. Es decir, no evita, o sea, es una de las cosas que no va a evitar jamás el desafío del pensamiento complejo. Pero lo que trata este paradigma, porque ya es considerado un paradigma, el paradigma complejo, el pensamiento complejo, es buscar una solución. Y no solo buscar, sino superar. Hay un sistema hay un sistema organizacional que integra el conocimiento del todo y las partes. Es del todo y las partes. Es el principio holográmico que ve las partes en el todo y el todo está inscrito en las partes. Esto es casi parecido a lo holístico, aunque lo holístico es más general. En cambio, para Morán es lo holográmico. Sea, no se puede confundir entre lo holístico y lo holográmico de Morán. Lo holográmico, por eso dice, no, ve las partes del todo y el todo que está inscrito en las partes. Es mucho más, como les diría, es ver el todo, pero que está inscrito en cada una de las partes, no es solo ver todo en general. Del bucle retroactivo, que actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa. No es de causa y efecto, ¿me entiendes? El retroactivo es el efecto y el efecto sobre la causa. Ahora, el bucle recursivo es más interesante todavía. El efecto se vuelve causa y la causa se vuelve el efecto. ¿Se dan cuenta, no? O sea, cuando hacemos una investigación, vemos la variable independiente y la variable dependiente, lo que es causa y efecto. Pero si yo tuviera que hacer desde la perspectiva de un paradigma complejo, tendría que utilizar dentro de esa metodología el bucle retroactivo y el bucle recursivo. Solo en una tesis he visto usar eso.
¿no? Incluso dice, no, yo en mi investigación estoy viendo que el efecto, o sea, que el efecto y el efecto sobre la causa y que el efecto se vuelve causa, causa se vuelve el efecto. Y eso es lo que he investigado y eso es lo que estoy demostrando. Wow, palabras mayores, pero sí se ha visto, ¿no? Y les digo, no es solamente en el ámbito educativo, es esto, como les digo, en ciencia y tecnología, en la primera versión, ha sido una experiencia muy linda porque hemos tenido de todo, y como les digo, hasta veterinarios hemos tenido, no hemos tenido de todo. Y me encantó muchísimo porque incluso han mostrado unos temas muy innovadores. Dialógico, los contrarios existen sin dejar de ser antagónicos entre el orden y el tesoro. De reintroducción, porque todo conocimiento es una reconstrucción. Y es cierto, pues. Es decir, este paradigma, si uno lo utiliza en una investigación, o sea, te apropias de la teoría, digamos, de Michel Foucault, pero lo puedes reconstruir. O sea, lo que significa es que tú puedes crear tus propios diagramas de poder y de contrapoder. ¿Bien? Es decir, eso es lo que a mí me ha tocado hacer. Mi tesis de maestría estaba en relación a eso. Era una reconstrucción de los diagramas de él, pero aplicados a los diagramas no más no del panóptico de acá, o sea, de esos poderes, de esos contrapoderes que se originan no en los sistemas carcelarios, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo he hecho, o sea, he hecho una reconstrucción de este conocimiento, ¿no? Y eso es, por eso yo, es un desafío, ¿me entienden? El entender este paradigma, pero al mismo tiempo es más desafiante el utilizarlo en tu propia investigación, ¿ya? Los esquemas complejos. Los esquemas complejos es romper esquemas simplistas. El individuo es complejo, la sociedad es compleja, el mundo es complejo, en pocas palabras, pero el método científico se deprecia como receta y cae en la linealidad. Lamentablemente es así, pero se aísla de la construcción cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? La búsqueda de la verdad. La complejidad es un problema, es un desafío, no es una respuesta. Tampoco hay verdades absolutas, la misma ciencia te lo dice. La complejidad en aspectos educativos. A ver, la visión global del mundo, el caos, la cibernética, la metafísica, se aplican a un modelo de la ciencia clásica, conductista, constructivista. La educación como herramienta que libere a los seres humanos del reduccionismo y lleve a la complejidad de su accionar. O sea, hay una construcción cognitiva como finalidad de transformación social. O sea, aula mente social. Es posible aprender y enseñar en cualquier lugar o circunstancias, incertidumbre y curiosidad cognitiva. En realidad, esto el niño ya lo tiene. Es decir, los que tienen hijos chiquitos, ¿no? Es decir, ni tan chiquitos, ¿me entienden? Entre los 6, 7 años, sobre todo entre los 5, 6 años que están, por eso Piaget lo dijo, ¿no? El niño es un pequeño científico, porque le gusta investigar, le gusta curiosear. Es decir, el papá, generalmente los padres, este, a veces compran juguetes que tal vez inconscientemente hubiesen querido tenerlos. Es más fácil decir, este juguete me lo estoy comprando para mí, pero este otro juguete que sé que es carísimo, o sea, no le voy a comprar a un niño de 6 años un juguete, un helicóptero que vuela en el aire, etcétera, que tal vez inconscientemente ese siempre ha sido tu sueño, pero que tú dices, no, ese es mi sueño, pero mi hijo, ya que no lo tuve yo, me proyecto en mi hijo y le doy a él, ¿no? Entonces, un niño a esa edad, que está en la etapa de la curiosidad, o sea, ese niño lo que le llama la atención es por qué vuela, cómo vuela, o sea, qué lo hace volar. Agarra un martillo y le da pues uno, ¿no? Y lo que quiere ver es lo que hay dentro. Y tú agarras un poco más y no lo matas, ¿no? Porque, o sea, te da bronca por lo que ha hecho. Pero no estás pensando que ese niño lo que quiere es investigar. Ese niño es científico, pues, o sea, ¿qué hacen los científicos? Es decir, ¿acaso no juegan con la vida humana, con la vida de los animales? ¿Acaso no matan ratas por doquier hasta que logran su objetivo? ¿Cuántos habrán muerto para lograr que la vacuna? ¿Cuántos monos, cuántos animales habrán muerto para que la vacuna realmente llegue a los humanos?
Es lo mismo que ha hecho ese niño, ¿no? O sea, va a romper lo que encuentre porque está investigando. Este proceso de curiosidad, de incertidumbre, lo llevamos de este niño. Pero ¿quién nos, nos, nos rompe con todo esto? Todos seríamos Einstein, pero ¿quién nos cuarta esto? Son los propios padres y son el propio colegio. Hay colegios que incentivan a la cientificidad, que incentivan al elemento de la curiosidad y de la investigación. Y colegios que realmente te da gusto porque tú dices, mi hijo es curioso, mi hijo ha hecho esto, está investigando, o sea, él está buscando, él no se conforma con lo que le dan, sino busca más. Y es cierto, hay colegios que promueven eso, pero hay colegios que no promueven eso, que más bien los cuartan. Por eso dicen, no, a veces el colegio anula a la persona, y más en la universidad, ¿no? Cuando tú le dices, quiero que me dé este concepto tal cual, ¿me entiende? Tal cual, que no le falte una coma, ¿me entiendes? Guau, tú dices, bueno, pues y no lo puedo decir en la forma como yo entiendo, ¿no? Es decir, en mis propias palabras, no, lo suyo, cero. Yo quiero como dice el autor, bueno, pues ahí ya lo estás coartando. Entonces, como les digo, esta parte ya la tenemos. La cosa es cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? ¿No? Y el ejemplo el que les digo, no solamente es en los niños, es hasta en las niñas, ¿no? Las mamás que les compran las muñecas más sofisticadas, hermosas. Lo mismo, la niña no sabe, no se da cuenta que si le corto el cabello, o sea, no es humano, ¿me entiende? No le va a crecer, ¿no? A la muñeca no le va a crecer, o sea, si le cortas, le cortaste. Y bueno, pues ella te dice, no, pero ¿y por qué a mí que tú me has cortado, me ha crecido y por qué crece? ¿No? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer la explicación y ella está, pues, curioseando, está preguntando. Son así cosas, ¿me entiendes? Y el niño, ¿no? Cuando todo lo prohibido es lo deseado, cuando hay esos tapones para los enchufes, cuando el niño mete el dedo, se electrocuta, pues nosotros sabemos eso y por eso ponemos los tapones, pero el niño no lo sabe. Por eso les digo, todo lo prohibido es lo deseado. Y el niño va a ir y lo primero que va a hacer es destapar y meter su dedo, pero va a aprender a través de eso. ¿Por qué? Porque está investigando. O sea, esa es la situación de esta partecita, ¿me entienden? Es bien interesante desde ahora la mente social. Romper con esquemas simplistas es lo que se busca. Ya no se puede hablar de una sola forma de aprender y de enseñar. El hombre a lo largo de su historia intenta establecer vínculos con los saberes. Básicamente la complejidad nace por la necesidad de las revoluciones científicas sobre el tema del caos y la cibernética y la microfísica. Eso es lo principal, ¿no? Es decir, el hombre, ¿no? Por eso a lo largo de su historia, intenta pues, establecer vínculos, esos saberes, la complejidad, las revoluciones científicas, el tema del caos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es algo bien interesante. Romper con esos esquemas simplistas, la respuesta será correcta solo si el cuestionamiento es correcto y bien planteado. Hace años creíamos que el origen del conocimiento era Dios. Posteriormente dimos pues al experimento y a la variable. Ya lo sabemos. Pero el tema se vuelve más complicado cuando el sujeto que sabe calificar, ¿no? O sea, ahí se ve mucho más complejo. Esto es cuando el sujeto que sabe calificar. Oye, pero realmente tú calificas, o sea, realmente tú crees tener la sapiencia pura para estar calificando. Muchas veces te dicen que sí, ¿no? Cuando realmente podrás tener mayor información en algo, pero no quiere decir que seas la sapiencia pura, ni que tengas que ser. Por un lado, la naturaleza del conocimiento. La naturaleza del conocimiento, según la teoría, es compleja y transdisciplinar. ¿Ya? Es sobre todo la naturaleza del conocimiento según la teoría, es compleja y transdisciplinar. Es uno de los nudos del proceso de complejización de lo que se quiere estudiar en ¿Ah? Rómulo Ortega. Por favor, su micrófono está abierto. Rómulo, por favor. Listo. Ya, lo es silencio. Ya. Entonces, sigamos. Estamos entrando ya a la naturaleza del conocimiento, combinando, ¿no? La naturaleza del conocimiento, según la teoría, es compleja
¿no? La naturaleza del conocimiento. Para este paradigma, el conocimiento, ¿no? Está en estricta relación con la complejidad y la transdisciplinaridad. Es uno de los nudos del proceso de complejización de lo que se quiere estudiar. O sea, es educar, construir e innovar. El conocimiento se concibe como sistema, intrasistema y suprasistema. Ya, es para eso, para este paradigma, el conocimiento es entendido dentro de estos tres elementos. Pero estos tres elementos nos van a llevar a que son elementos internos y externos, pero que permiten complejizarlo y transdisciplinar. ¿A través de qué y de quién? Esto de complejizarlos y transdisciplinarlos se lo hace a través de estos dos autores, según Luttmann y según Maturana. No vamos a ver su posición frente a esto. El concepto de la autopoiesis alude a la capacidad de los sistemas para construir por sí mismos sus propias identidades y diferencias, para procesar sus propias informaciones y conexiones que establecen en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, aquí ya no está hablando de un concepto de autopoiesis, ¿ya? Pero que esos sistemas que se quieren construir, pero a través de los sistemas autopoéticos, son sistemas organizacionalmente cerrados e informacionalmente abiertos. O sea, son cerrados de forma organizacional, pero son abiertos de forma informacional. Dicho de otro modo, el cierre operativo autorreferente constituye una condición de posibilidad de su apertura. Es decir, es comunicativa hacia el entorno. ¿Qué quiere decir en resumen? Que el cierre del modo operativo autorreferente supone más bien una manera de ampliar esos posibles contactos con el entorno, el de construir elementos capaces de determinarse. Mejor, no, porque aumenta la complejidad de posibles entornos para el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento que se ha ido construyendo a través de lo que nos dice Lupa, a través de la autopoiesis, a través de que organizacionalmente son cerrados, pero informacionalmente son abiertos, ¿no? Nos quiere decir también que este tipo de conocimiento también tiene cegueras, o sea, las cegueras del conocimiento. O sea, ¿por qué se habla de las cegueras del conocimiento? Este principio media las tres áreas de los nodos transdisciplinarios. Ahora, ¿cuáles serán esos nodos transdisciplinarios? Y las materias disciplinarias. Tributa una actitud crítica y de sospecha al mostrar que la verdad no es mi verdad, que se construye y revela en espacios comunicativos, pues somos vulnerables a los errores mentales, intelectuales de la razón, a las cegueras paradigmáticas y a la incertidumbre. O sea, somos pues proclives, ya somos proclives precisamente a ese error. O sea, tenemos esas cegueras paradigmáticas, o sea, la tenemos. No, el hecho de desarrollar una cultura crítica de la sospecha a partir de la comprensión de las cegueras del conocimiento es preparar al hombre para la vida con un sentido cósmico y cultural. Es decir, si el hombre no está preparado precisamente para cuidar a la especie humana a través del cuidado, ¿no?, del mismo planeta, culturalmente hablando, que nuestra cultura, ¿no?, ser seres de culturales, académicos, pero con un conocimiento de decir, oye, ¿qué es pues de educación y cultura, no? O sea, en nuestra cultura, o sea, tenemos que ser bien claritos aquí. Para nosotros esta teoría es un tanto compleja y muy compleja, porque nuestra cultura es muy desordenada, pero al mismo tiempo se busca un orden, ¿no? Y estamos acostumbrados a decir, no, es por usos y costumbres, el orden que nosotros tenemos de tendencia a repetir muchas cosas, no, nos es difícil entrar a un desorden y reordenar otra vez ese desorden. ¿Me entienden? ¿No? Es como volver a decirles, ¿no? En el sentido de que para nosotros es casi difícil, ¿no? Solo lo he visto en muy pocos establecimientos. El hecho, por ejemplo, ¿no?, de la hora boliviana. Es algo cultural, te dice. No, 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 es que es algo, para nosotros es algo cultural. Oigan, díganle eso a una persona, a un italiano, a un francés, te va a decir, bueno, pues
¿sabe? Y eso les digo, en mis años mozos, mis primeros años mozos, yo he trabajado en la Embajada de Italia, sabía el idioma y así, bueno, ganaba la vida con traducción, cosas así. Yo me acuerdo que habían las becas, ¿no? Que anualmente se presentaban, y recuerdo muy bien cuando esta persona salió llorando. Yo le dije, ¿qué le pasa? ¿No? Me acuerdo que era un muchacho de medicina, y generalmente se da preferencia a las becas de medicina, y sales casi llorando. Le dije, ¿qué ha pasado? Es que me han dicho que me he atrasado por 5, no, como era por 3 minutos, 3 minutos. Ah, le dije, es que la hora boliviana, mire, le dije, está usted aquí en la Embajada de Italia, suelo italiano, significa que la hora es en punto, ni más ni menos. Usted debió estar incluso media hora aquí esperando. O sea, 3 minutos ha perdido la beca. Y el otro ha pensado que por lo que iba a llorar, no, eso está bien en Bolivia, aquí en Italia no. Usted ha perdido la beca por 3 minutos. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la parte cultural. Por eso dicen, no, a veces esas cegueras del conocimiento nos lleva, ¿no? A un poco pensar en lo que estamos haciendo, en la vida en la que nosotros tenemos, en el sentido cósmico, cultural, etcétera. Cuando los docentes toman conciencia de esto en todas las materias, ya sea matemática, economía, derecho, literatura, historia, política, en su contenido dicho, principio adviene y deviene, integra y transdisciplinar, emerge espontáneamente porque se ha integrado a la cultura, ¿no? Y que procede sobre todo de esto, ¿no? Y procede de la interdisciplina, de la pluridisciplina, hasta la transdisciplina. A eso quería llegar. Es decir, si nosotros, dentro de estas cegueras del conocimiento, aprendemos a abrir y sabemos que en las cegueras del conocimiento somos vulnerables a errores mentales, paradigmáticos, pero que si nosotros superamos estas cegueras del conocimiento en todo, desde nuestra, es decir, desde nuestra posición, desde nuestra profesión y desde todas las profesiones por habidas y por haber, integrando nuestro nivel de cultura, tratando incluso de cambiar, ¿no? Este elemento cultural, que entre comillas lo llamamos así, ¿no? Entonces, somos proclives de poder ver, como hemos dicho, la interdisciplina era entrar a los umbrales, ¿no? Para hablar precisamente de lo que es la transdisciplinaridad. O sea, la interdisciplinidad es una forma de organización de los conocimientos, donde los métodos que han sido utilizados en un contexto dentro de una disciplina se transfieren a otra, la base de la justificación. Como resultado se obtiene un cambio en el método transferido. Se transfiere. O sea, lo más interesante hemos dicho que de la interdisciplinaridad es un elemento de transferencia, de justificación, pero que sí es compartido. Pero ¿qué pasa con la pluridisciplina o la multidisciplina? No altera los cabos, ¿no? O objetos de estudios disciplinarios, ni el arsenal metodológico. Consiste en juntar solo varias disciplinas para que cada una proyecte su propia visión específica sobre un campo determinado. La pluridisciplina hace avanzar formas organizativas nuevas y produce impactos en los investigadores. Pero nada más, o sea, no hace más, pero la transdisciplinaridad es una forma de organización de los conocimientos. Estamos hablando, ¿no? Del conocimiento desde hace rato. La transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos, pero que trasciende a las disciplinas. De forma radical, se la entiende en lo que está entre las disciplinas, en lo que está ya más allá de trascender, entrar, ¿no? Es decir, no es quedarse simplemente ahí en los umbrales, no es solamente justificar o transferir información, no es solamente ver una visión específica de cada disciplina, y además que cada disciplina, ¿no? De todas las disciplinas que he visto, ya que causa impacto en el investigador, listo, pero se conforma con eso. La disciplina va mucho más allá, trata de trascender los conocimientos, de encontrar una solución, de explicar esa solución, etcétera, ¿no? O sea, como quien dice, va más allá. O sea, trascender significa dejar huella, no solo dejar el impacto, sino dejar huella.
es decir, buscar un cambio en el propio ser humano como tal. Eso es lo que buscamos. Que es la transdisciplina, representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad, no con la diversidad de los saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la disciplina, que se plantea en el mundo como pregunta y como aspiración. Es decir, vuelvo nuevamente a decir, lo transdisciplinar pues representa aspiración a un conocimiento completo, posible y que pueda trascender a la diversidad de los saberes humanos. O sea, es el diálogo de los saberes, la complejidad que son inherentes a la actitud transdisciplinar. O sea, se plantea en el mundo como una pregunta, como una aspiración, como algo que está abierto, ¿no? Incluso, ¿no? El elemento es esto, ¿no? Está abierto, ¿no? Pero que tiene que trascender en las personas, en el contexto, en todo lo que tú haces. Es igual que tu investigación. O sea, tu investigación no solamente es para ti, tú te sientas bien y puedas sacar tu cartón. No, tu investigación tiene que trascender, tiene que llegar más allá, tiene que ser de trascendencia de los de otros. Eso es lo que se busca. Por otro lado, los principios de la teoría educativa compleja y transdisciplinar. El principio de bucle educativo. Ahora hay muchos, este bucle, ¿no? Yo me acuerdo que han hecho una tesis sobre la posición política. Ay, me acuerdo bien de esa tesis. Era la posición política, no del MAS, era bien interesante, no era del MAS contra, no me acuerdo, contra la visión, o sea, la visión que se tiene, ¿no? Del MAS en origen, ¿no? O sea, los fundadores, etcétera, con el masismo actual. Ya, entonces han utilizado el bucle, les contaré. O sea, era bien interesante ese bucle que utilizaron para poder explicar esto. Y no, esta es una de las tesis que se ha defendido y tuvo mucha trascendencia, ya por la explicación política, ¿no? Que dio, ¿no? Etcétera. Pero a ver, lo estudiamos. Los principios de la teoría educativa compleja y transdisciplinar. O sea, este principio de la educativa. La educación como eje central de complejización de los seres humanos debe incorporar la variabilidad educativa del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Teórico, práctico, en cualquier componente de la misma. La educación o es un proceso estable y no es un sistema transcomplejo. El principio no lineal de la educación es el que permite entender la educación compleja y transdisciplinarmente. Es posible construir nuevos principios para reconstruir la misma teoría. O sea, ¿cómo se puede reconstruir? Es decir, ¿cómo se podría reconstruir una ideología filosófica de un partido político que nunca lo tuvo y que en el trayecto del tiempo quiere adquirir esa posición filosófica, ¿no? A través de la folclorización de muchos elementos, ¿no? De la cosmovisión del pueblo, de los pueblos andinos, apropiarse de algo, pero que en realidad no lo lleva a nada, ¿me entienden? Entonces, lo que se trataba esta tesis, ahorita que me acuerdo, era precisamente eso, o sea, cómo crear un sistema filosófico, ideológico, frente a una situación que nunca la tuvo, pero que se considera, que dice que tiene, pero que de algún momento podría tener, y cuál sería esa posibilidad. Me acuerdo que era eso, ¿no? Iba en eso, ahorita estoy tratando de hacer un poco de memoria. Bueno, el principio de infinitud. Este principio de infinitud, la educación debe ser es un proceso de constante cambio en meta espiral. La educación en un sentido más complejo, transdisciplinar, es infinita. Trasciende, se reconstruye, construye y construye. Principio de incertidumbre. Esa incertidumbre es un motor principal de cualquier proceso educativo, político, social, económico, ya que fuera donde quieran ustedes aplicar. Es la motivación intrínseca y extrínseca de cualquier acto didáctico o cualquier estrategia que ustedes quieran utilizar.
Es el eslabón perdido de la educación que se convierte en un elemento navegador del educando. Esto es bien interesante, les contaré. El principio de relacionamiento permite la armonía educativa que construye, deconstruye y construye los procesos. Es eso, ¿no? Crea un entorno que permite llegar a la complejización. Hay un principio de contraste, complejidad. Es la educación directa de la educación de lo planteado. No puede subsistir como componente aislado. La transdisciplinaridad tiene como meta la complejización educativa, ¿no? Es decir, complejizar, ¿no? Alguna situación. Ahora, el principio de identidad humana. El principio de todo proceso educativo es justamente la comprensión humana sobre la tecnificación, la cientificación, el empoderamiento de la ciencia sobre el ser humano. Bajo esta teoría, los seres humanos mantienen un equilibrio con la naturaleza. Hay un principio transinvestigativo. Aplicar la investigación educativa. Esa es la visión transdisciplinar. No se concibe a la investigación como un proceso lineal o metódico, más bien incorpora complejidad para el logro de procesos reflexivos. Es lo que yo les decía. Mirando, ¿no?, la transcomplejidad, el paradigma complejo dentro del ámbito investigativo, ¿no? Es decir, hay que salir de esos procesos lineales. Claro está, ¿no? Si uno realmente este paradigma puede lograr hacer, como les digo, en mi caso, apoyándome a Michel Foucault, apoyándome en él, ¿no? Habiendo mi tesis hecho un método que no era el tradicional, ¿no? Sino o sea, no era seguir ese proceso lineal, sino no seguir esa parte metódica, sino hacer un constructo de mi propia metodología, ¿no? Y de mi propio constructo epistemológico. Este es algo que en el doctorado se tiene que alcanzar. Por eso se considera que el título máximo que una persona, o sea, que un académico logra tener es precisamente, ¿no?, Abner, su micrófono, Abner, Pero dígame. René Garavito, su micrófono. Ya me han hecho perder el hilo. Lo que se trata es de que sus investigaciones, de alguna forma, como les decía, ¿no? El hecho de tener el título, el título máximo que un académico tiene es el ser doctor, ¿me entienden? Y ahora puede haber el postdoctorado. El postdoctorado no es un título, es una certificación que te dan. Ya es un certificado, o sea, no hay título académico, es un certificado que avala y apoya al doctorado, nada más, o sea, lo apoya, ¿no? Es decir, con eso puedes decir que tú realmente eres un investigador, ¿no? Por eso es ridículo, ¿no? Cuando uno se postula a ciertas convocatorias y la verdad es que no, hay otro que te gana y tú dices, pero ese no es doctor, ni tampoco tiene, es decir, un postdoctorado en ciencia y tecnología. Lo que te están calificando es que tú eres un investigador, o sea, que tú vas, tu título te está llevando a que eres mucho más, ¿me entienden? ¿No? Por eso les digo, el hecho de que uno se raje con su tesis, solo está en sus manos. ¿No? O sea, no busquen la linealidad, traten de buscar, de innovar, ¿me entienden? ¿No? A eso me refiero y creo que eso es lo que todos buscamos, ¿me entienden? Lo que todos tratamos de lograr hacerlo. En sí, no, lo que nosotros buscamos en el principio de la metacomplejidad educativa que permite la incorporación de los procesos metacognitivos desde la complejidad, desde el encuentro dialógico interno con la realidad, nos dice a partir de lo que es la mente, ¿no? A partir de lo que es a partir de lo que nos dice, ¿no?, del principio de la complejización, que la educación es, por lo tanto, el conocimiento como el aprendizaje, que son procesos intermedios que permiten la complejización, es relativa, reflexiva, transdisciplinar. La educación, además de tener un carácter humanizador, debe contribuir a los procesos de transformación social, cultural, ideológica, tecnológica, política, económica. O sea, a eso buscamos.
Es decir, no, ustedes tienen que tener ese arte, esa arma, ¿no? Donde ustedes vayan, ¿no? Es decir, ustedes ya no pueden ver la vida en la simplicidad que el común denominador la ve, sino ustedes tienen que ver un poco más allá, mucho más allá, ¿no? Es decir, ya no es la política ni la politiquería que se ve, no es la política como tal. Ver la economía, no la economía camuflada que se nos muestra, sino la economía como lo real, la cultura que se nos da, no es folclorizarla, sino es tener una cultura, no reconstruirla, no dar esa cultura, enseñar esa cultura que estamos acostumbrados como ser ejemplo, no la hora boliviana, ¿no? O el hecho, dice, no, es que nuestra cultura pues es así, les gusta tirar la basura, botar la basura por las ventanas. Y tú dices, no, pero si hay tanta basura, una más, una raya más al tigre no le hace, sí le hace. Es tu hijo o tu hija la que se está viendo tirar por la ventana. Pones una bolsita y tú dices, no importa que haya un cerro de basura allá afuera, pero nosotros no. No, es eso, incluso hasta en esas cosas pequeñitas, es la reflexión que se debe darle a las personas, ¿no? El hecho de que piensen lo que está haciendo, de estas mínimas cosas, ¿no? Pero que hacen mucho. Los componentes de una educación compleja, transcompleja, epistemológico, filosófico, investigativo, sociocultural y humano. Desde la perspectiva epistemológica y filosófica es contribuir fundamentos de origen del conocimiento, ciencias puras, microfísica, cibernética, individual y social, que radica en la emergencia educativa de conocimiento, teoría, práctica, que complejiza una construcción del proceso, ¿no? Del PADRAC, que lo vamos a ver más adelante, que es el famoso PADRAC, que es ese proceso ese proceso de aprendizaje y de reaprendizaje que se tiene, ¿no? El aula mente social es un proceso individual, social, de construcción y construcción cultural. La vida para la vida, la educación basada en el ser humano pensante, eso es lo que queremos. Entonces, para ir cerrando, ¿no? La educación y la sociedad compleja es el no conocimiento absoluto, es decir, es el reflexivo, o sea, no hay un conocimiento absoluto y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, no somos la sapiencia pura, es decir, la ciencia no tiene las verdades absolutas, ¿no? Es decir, el conocimiento es inacabado, pero es reflexivo, cuestionador e investigativo. Articula pues principios de principios, componentes y acciones. Hay una complejidad disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, ¿ya? Entonces, apuntalamos a la transdisciplinaridad nosotros, la ciencia y la disciplina, que articula lo científico, ciencia, más allá de la ciencia, sin límite disciplinario, sin límite. Lo ético, no valores o elementos de tus vidas. La complejización es una nueva visión de ética, comprensión y en un sentido humano. Es decir, son acciones de la educación compleja y transdisciplinar, no acción geográfica simple, acción determinante social, ideológico, político, instituto, práctico y teórico. Es un centro educativo del ser humano, la educación, el acto humano para el ser humano, centro de atención no como objeto, sino como espíritu. En realidad, este texto y los textos que nos muestra Morán no es solamente para la educación o para los formadores, para los facilitadores, es para que tú mismo en tu persona te reeduques. Está más dirigido al ser humano como tal. Uno se pone a pensar y si uno le da una mirada, si todo ser humano aprendiera esto, el mundo sería diferente y uno pensaría a vivir diferente. Y ustedes dirán, esta lo que predica no lo lleva adelante. Sí, lo llevo adelante, por eso tengo problemas. Y les digo, me encanta generar problemas, ¿no? Es decir, estaba en la anterior, hace 2 semanas atrás estábamos ¿cómo se llama? Estábamos en la acreditación en la carrera donde yo doy clases. De pronto, como que todas las que nos habían convocado, ¿no? En un sorteo de evaluación,
es decir, todos decían, ¿no? Nos lanzaron las preguntas, los evaluadores, ¿ya? Y todo el mundo pues hablaba maravillas, ¿no? Decir, no, la carrera es esto, la carrera es aquello, ta, 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 ta. Y de pronto salió pues la incertidumbre, ¿no? O sea, salió el sistema del caos, ¿no? Y les he dicho, oigan, no todo es color rosa. O sea, no todo podemos verlo como lo están mencionando, hombre. También hay ciertas cosas en las cuales la carrera tiene que tomar conciencia, también ciertas debilidades que tiene. Es decir, o sea, les he hecho ver la otra cara de la moneda, que no es todo, o sea, que no crean que todos estamos bien enseñaditos para mostrar solamente el lado bueno y el lado bueno de todo, sino también tienes que ver, tampoco he dicho lo lado malo, sino he hecho un equilibrio entre que también nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? De que también tenemos nuestras propias debilidades y que también podemos superarlas. Entonces, plof, no todas me han dicho, no, pero es que ha sido un poco, no debías haber dicho eso, o sea, como si yo hubiera hecho algo malo, pero no lo he dicho, es solamente era algo con lo que nadie contaba. Y justo hablando con una de las evaluadoras, que es mi amiga, la mexicana, o sea, yo tengo mucho contacto con muchas posgrados, me decía, es que tú has marcado la diferencia porque todos estamos acostumbrados siempre a oír lo mismo, pero lo que tú has dicho era algo muy real, ¿no? Y tu posición ha sido bien interesante. Yo estaba muy feliz por lo que me había dicho eso, ¿no? Porque me hicieron sentir mal las otras colegas. Pero ahí está, ¿me entienden? El sentido de la incertidumbre. Ahí tú sales con un elemento de que no siempre todo sale un elemento que tú no pensabas que iba a salir. Y no es malo, o sea, no es malo que algo te lo diga, ¿me entienden? O sea, a veces lo toman por el lado malo y no es así. Acciones de la educación compleja transdisciplinar. Una no acción geográfica simple, acción determinante, social, ideológico, ya lo hemos visto. Todo esto está sentado más allá del conocimiento. Buscar en el ser humano la convivencia, armonía entre todos, seres humanos contrarios y semejantes. Esto es para convivir. O sea, para convivir más allá del conocimiento. Es buscar en el ser humano convivencia, armonía entre todos. No estamos viendo durante casi 2 semanas o más gente que se está matando en Villa del Carmen, o sin ir muy lejos, en mi misma carrera se andan matando por una elección que si bien uno se pone a pensar y tú dices, ese es un caos, por ejemplo, ¿no? El caos que nosotros estamos viviendo, ese es un caos, es un elemento que nadie lo esperaba, pero está ahí y hay que aprender a vivir con él, ¿no? Es decir, hay caos donde ustedes vean, ¿me entienden? ¿No? Armonía, medio difícil, pues. Seres humanos contrarios, sí, somos contrarios, pero somos seres humanos, aprender a convivir con lo diferente, ¿me entienden? Tenemos que aprender y aceptar y ser tolerante, pero el ser humano no entiende eso. Le gusta la confrontación y la pelea. Si no hay pelea y si hay confrontación, no consigues nada. Es lo mismo que se dice, ¿no? Si no voy a la huelga, si no voy a la confrontación, no, este país no entiende de buenas, se entiende a malas. Se dan cuenta que extremos hemos llegado. Las acciones de la educación compleja y transdisciplinar, planetarias, política social y científica investigativa, que estos son los 3 elementos que a nosotros nos interesan dentro de lo que es su área de formación de ustedes. Planetarias, que es el todo y la parte en la armonía. Educación planetaria, armónica y equilibrada, consigo misma y con la naturaleza. Ojalá nos enseñaran eso. Contexto de convivir en un sentido humano, lo mismo. Nadie es humano con nadie. Política social. La educación nace en el ser humano y trasciende a lo social. Esto es para nosotros lo primordial. No puede permanecer aislado. La educación como un sistema dinámico. Científica investigativa, investigación transdisciplinar, no sujeta a recetas o estereotipos científicos. Aquí está el elemento. Generalmente me dicen, no, pero es que no sabemos cómo vamos a hacer la investigación. Es decir, no sabemos a qué usted está apuntando. No les puedo dar recetas. No hay recetas para esto. Son estrategias y son metodologías que deben surgir de ustedes. Lo tradicional ya lo conocemos, ustedes ya lo conocen, pero está en ustedes el cómo lo van a innovar. Educación emergente y dinámica, eso es lo que se quiere. Hay una reflexión de construcción y reconstrucción. Tengo que deconstruir, pues, este sistema.
y reconstruir a lo nuevo. Hay una ciencia y una creatividad, sí, y una innovación y una tecnología, también hay. Son estos puntos. No, en realidad, como les digo este autor, van en relación a la reeducación del ser humano como tal. Introducir este paradigma en las personas, ¿no? En todos los seres humanos, para que puedan cambiar en su sistema de vida, en su sistema educativo, en su sistema científico, económico, político y social, ¿no? Esto es lo más interesante de todo. Y cerrando ya, para no cansarlos, que les he dicho que no tenemos ningún tipo de receso. Hemos empezado casi a las 7:10, etcétera, casi cuarto, ¿no? Y creo que hemos ido viendo todo esto. Ahora, mm, los textos que les voy a subir, ¿no? Son tres, todos están enmarcados a la complejidad. Tenemos la educación transcompleja, donde está todo esto, lo que estamos viendo ahorita. Está en ese libro todo, hasta los sistemas, estrategias, investigación y todo. En el segundo es el religaje. El religaje está en el sentido de cómo, y está el pensamiento religado, ¿no? Ahora, para mí es muy importante que ustedes entiendan este paradigma, esta teoría, y está en el primer texto. El segundo texto lo podemos ver, sí, y lo van a tener que ver en el sentido de poder hacer sus trabajos. Yo espero que te tienen que subir. No, entonces, todo eso va enmarcado en relación, ¿no? A lo que ustedes van a hacer. Ahora, yendo a lo que va a suceder en el trabajo que nosotros tenemos que presentar la próxima semana. En el momento he tratado de aclararles los conceptos, las definiciones, ver hacia dónde va dirigido este paradigma. Espero que me hayan entendido, espero que haya sido productivo, sobre todo el día de hoy, porque como Morán ha ido introduciendo, ¿no? Explicando lo que es el pensamiento complejo, hasta llegar a la transcomplejidad, etcétera, ¿no? Y sus sistemas. Ahora, este nuevo paradigma que ustedes ven aquí, ahí va, ¿no? Paradigma de él, o sea, en el ejemplo de la educación. Y como les digo, esto de lo educativo va, yo entiéndanlo como un sistema, como un ejemplo más, pero que esto es aplicable a cualquier ciencia, porque es un paradigma, ya es considerado esto como un paradigma, ¿entienden? El paradigma del pensamiento complejo. Dentro de los tres paradigmas que nosotros tenemos, hay un cuarto que debería ser eso, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos que ir viendo, como les digo, estas diapositivas llegan a las 105 diapositivas, pero estas diapositivas están en el texto que ustedes van a exponer la próxima clase. O sea, he tratado de introducirlos, ¿no? Y el hecho ahora que lo lean, les va a ser muy fácil. Todo lo que les he explicado y lo que hemos visto el día de hoy está en ese texto. Entonces, lo que me gustaría muchísimo es que voy a ver cuál es el número de grupos que voy a armar, y se va a ir armando porque hasta el día de hoy han seguido mandando, ¿no? Y yo ya lo voy yo ya lo voy a armar el día de mañana, ¿no? Y lo vamos a dividir en las dos sesiones que nos toca, ¿no? Que nos toca la próxima semana, ¿no? Es decir, de acuerdo a lo que ustedes, al número de llegada, ¿no? De cada uno, es decir, cada uno ha podido, es decir, mandar los grupos. Miren, hay varios grupos, ¿no? Yo lo voy a ir añadiendo, es decir, vamos a ver cuántos son y sobre eso vamos a dividirlos para la primera sesión. Que quiere claro que las exposiciones solo son de 10 minutos, no va más, ¿no? Y vamos a tener una persona, ¿no? Que controle eso, por favor, ¿no? Y que nos sirva de chacal, ¿no? Para frenarlos, ¿no? Porque son varios los grupos, no creo, somos varios también nosotros. Hasta ahorita somos como 32, pero deben ser más. Entonces vamos a ver, ¿no? Cuántos en la primera sesión y cuántos se va a dividir en la segunda sesión. Yo hoy les voy a pasar la lista ya del grupo y ustedes lo van a ir desarrollando. Como les digo, tiene 10 minutos por cada grupo, no lo vamos a hacer tedioso.
consideramos que pueden en 10 minutos, es decir, abarcarlo, ¿no? Pueden participar todos los del grupo o pueden, verán cómo ustedes lo van a hacer, ¿no? La cuestión es que sería todos, ¿no? Y trabajen todos, ¿no? El material que suban lo mismo va a ser grabado y va a ser subido también las sesiones, ¿no? De esas exposiciones. Entonces, ustedes son ya los protagonistas la próxima semana. Ustedes van a lanzar, puede incluso, ¿no? Eso se los lanzo a ustedes. Esta es otra forma también de exposición para no hacerlo tedioso. Poner un esquema, una sola diapositiva y lanzar el debate en 10 minutos para el curso. Es decir, crear un debate, ¿no? Así bien sencillo, ¿no? Y ver realmente cómo ustedes de su perspectiva lo ven a través de la teoría, ¿no? Y que participen, hacerlos participar al curso. Eso está en las estrategias que ustedes vayan a utilizar. Yo les abro eso, les estoy dando la idea porque en el anterior grupo hemos hecho una cosa así y les ha gustado muchísimo porque han empezado a participar, les cuento, y los han hecho participar a sus compañeros, ¿no? Y ha sido muy productivo porque de alguna forma, ¿no? Hemos visto cómo podía ser aplicable en el mundo de lo real esta teoría, ¿no? Entonces se los dejo yo en sus manos, ¿no? Y también el hecho de que, ya, como les digo, hasta el mediodía yo ya voy a tener las listas y se las voy a estar pasando, ¿no? Y ya podemos ver, incluso hay un grupo que creo que está vacío, que puede incluirse en ese grupo, no sé si lo habrán hecho para no volver a repetirlo, pero yo ya les voy a ir pasando, ¿no? Voy a ir viendo qué es lo que ha sucedido, todo eso. Ya no sé si hay alguna pregunta, algo al respecto. Este es el grupo número 3, el de Joel Callao, Daniel Burgoa y Germán Jiménez. Aquí hay solo 3, no sé si se habrán añadido después. Así, hay 5, ya están. Sí, doctora, Sí, hemos sí, completado a 6 sí, integrantes. ya. Entonces, sí, aquí estoy viendo, son 6 integrantes, está muy bien. No sé si faltan más, pero por favor, tienen hasta mediodía de mañana para que puedan mandarme los grupos. Por favor, siempre al WhatsApp, a nuestro grupo. No lo manden de forma personal, por favor, no fuera del grupo, porque después uno se hace un enredo. Ustedes saben que hay un montón de grupos que uno a veces tiene aquí y uno se hace un enredo. Por favor, les voy a rogar. He visto de una forma particular que alguien ha mandado fuera del grupo. Les solicitaría a ese grupo, por favor, que al grupo. Sí, aquí hay uno. Es esto. A ver, es el de Fabiana Mogro, Jorge Oporto, Julio Mamani, Marcos Miranda. Súbanlo al grupo, por favor. Les voy a rogar hartísimo que lo suban. Entonces, Doctora, no lo buenas tenemos noches. en Está en clase. el grupo, doctora. ¿Está en el grupo? Ya. Sí, Por eso, como sí, les digo, está. todavía no lo he armado. Entonces, ya hasta mañana. Por favor, a todos los grupos les voy a solicitar las personas que faltaran, los grupos que faltaran hasta mediodía de mañana, por favor. Entonces, ya tendríamos todo armado para la próxima semana. Como les digo, en las 2 sesiones que tenemos, ¿no? Y somos, aquí hay una persona que ha levantado la mano, que no sé quién es. Abner y Alfredo, no sé Alberto, perdón, cuál de los dos quiere hablar primero. Abner. Doctora, muy buenas noches. Bueno, Muy buenas noches, Abner. en principio, doctora, estoy agradecido bastante con los conceptos que usted ha vertido esta noche. Creo que es más que un paradigma, yo diría que es una forma integradora de ver todas las ciencias y también la tecnología. Básicamente todo lo que la humanidad ha intentado integrar, concebir, como una especie, ¿no? de síntesis de la ciencia, la tecnología y también la filosofía. Pero sin embargo, doctora, al respecto, quisiera hacerle
una pregunta y también hacer un planteamiento tal vez a los compañeros. No sé si ellos estarán o no estarán de acuerdo. Yo, doctora, soy más partidario del realismo científico, yo diría de la vertiente de Mario Bunge, que, bueno, pues que critica, doctora, si mal no recuerdo, y vi algunas entrevistas, pude ver también los argumentos de Mario Bunge sobre por qué, por ejemplo, filósofos como Nietzsche, como Foucault, que de alguna manera, doctora, me parece que han relativizado un poco los vocablos y la terminología científica. Le digo esto porque he estado al tanto, por ejemplo, de los movimientos que son posmodernistas, de los movimientos que son, por ejemplo, de la ideología de género, de la igualdad de género. Entonces, me da la impresión, doctora, de que estos movimientos están confundiendo tal vez la complejidad con sus ánimos de querer deconstruir, por ejemplo, el valor que tiene la ciencia. A tal punto, doctora, que inclusive, bueno, creo que le comentaba eso a los compañeros ya en un módulo atrás, de que una autora opina, por ejemplo, que la ecuación de Albert Einstein es igual a mc al cuadrado, es algo así como una representación fálica de la erección varonil. Entonces, doctora, no sé si hay, por ejemplo, un límite para poder diferenciar justamente esto. Es decir, parecería ser, doctora, que estos movimientos que son ideológicos, políticos, le están poniendo esteroides justamente a la transdisciplinaridad, porque no creo, doctora, que sea saludable, por ejemplo, perder la objetividad con la excusa, por ejemplo, de querer hacer la interdisciplinaridad, por ejemplo, doctora. Entonces, no me parece saludable y además, doctora, he visto también las diferencias que hay entre la concepción, por ejemplo, usted decía del principio de incertidumbre. Sin embargo, Albert ¿Mm? Einstein comentó que estaba justamente en contra del principio de la incertidumbre, porque él no creía, por ejemplo, de que, y vino justamente de otro científico alemán, Werner Heisenberg, que fue justamente el que descubrió a nivel cuántico el principio de incertidumbre. Pero Albert Einstein no estaba tan de acuerdo con esa posición, doctora. Creo que él decía, Dios no juega los dados, mencionaba él. Y cuando él decía no juega los dados, se refería justamente, doctora, que era más seguidor tal vez del determinismo de Newton, solo que la teoría de la relatividad ampliaba la física newtoniana a las velocidades como cercanas a la velocidad de la luz. Pero surgieron justamente los físicos cuánticos y le comento también, doctora, que en física parecería ser que le han puesto esteroides también a las teorías físicas, con eso de la teoría de cuerdas. Entonces, de ahí parte la crítica que yo hago, doctora, que también hace justamente Mario Bunge, a aquellas personas que con la excusa, por ejemplo, de hacer transdisciplinariedad, están cometiendo tal vez esa exageración. No sé, doctora, si en esa parte, digamos, hay una frontera o hay algo que nosotros deberíamos respetar para no perder la objetividad. Solamente eso, doctora. Gracias. Es muy interesante su posición, Abner, sí, evidentemente, ¿no? No se olvide que Mario Bunge, ¿no? Dentro de todo lo que él explica es pues positivista, ¿me entiende? Entonces, son paradigmas, ¿no? Es decir, diferenciarlos por el momento, ¿no? El, si vemos el paradigma positivista, es decir, nos vamos a las raíces mismas del positivismo, eh, nos vamos también al interpretativo naturalista, crítico. Es decir, quierase o no, es un paradigma fuerte el positivismo. Y sobre el mismo se construye el interpretativo y sobre el mismo se construye el sociocrítico, no porque lleva el mixto al cuanti y al quali, o sea, que son enfoques positivistas, ¿no? Y combinados, ¿no? El sociocrítico combinado, ¿no? O sea, hablamos de un quanti, quali y de un quali o quanti, ¿no? Las investigaciones mixtas como tal, etcétera. Pero este paradigma, por eso se lo coloca al margen, ¿no? Del positivismo, al margen del interpretativo, de los propios enfoques que ellos muestran, ¿no? Es decir, tradicionales, ¿no? Etcétera, lineales, se presenta esto como un nuevo paradigma, o sea, se lo introduce ya como un paradigma, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es decir, depende del enfoque, cómo lo veas, desde qué punto tú lo puedas aplicar,
¿no? Es decir, en la vida siempre ser un poquito, ¿no? Ecléctico, ¿no? Es decir, el no cerrarse en uno solo, no estar abierto siempre para cualquiera de ellas, ¿no? Y si de alguna forma, es decir, a ti te sirve y lo puedes colocarlo, ¿no? Uno les dice a cualquiera, les dice, para ti o para ustedes, etcétera, ¿no? Lo pueden colocarlo y lo pueden desarrollar, pues, es decir, es ya dependiendo del investigador. Por eso yo digo, ¿no? Y el mismo Michel Foucault lo dice, ¿no? Es decir, él no es de las personas que va simplemente, es decir, porque alguien dijo lo va a hacer, o por ejemplo, Paul Feirenberg cuando dice el tratado contra el método, ¿no? Él hace de lado todos los métodos, él toma el anarquismo en primer lugar, ustedes han debido leer de Paul Feirenberg, ¿no? Es sumamente interesante su posición. Entonces, se respeta todas estas posiciones, ¿no? Yo soy una persona muy abierta y que respeta, ¿no? A ellos, porque de alguna forma, es decir, si uno quiere, ¿no? Buscar un cambio y trascender, muchas veces tienes que arriesgarte, ¿no? A buscar algo nuevo, etcétera, ¿no? Y pues no ser tan lineal, ¿no? Es decir, sí, tú puedes leer, conocer a Popper, conocer a Kant, conocer a Mario Bunge, etcétera, que sin ir muy lejos del año pasado, ¿no? Ha muerto, ¿no? Lo mismo que Maturana, no sé si es el anteaño pasado, primero muere Mario Bunge, no sé si muere el 2020 y el 2021 muere Maturana. Ya estamos hablando de grandes que han ido muriendo en esta temporada, ¿no? Y pues es una situación, ¿no? Que sus posiciones son interesantes, cada uno de ellos. Pero también uno tiene que ser propositivo, ¿no? Y también tener su propia posición. Por eso en la tesis tienen ahí su posición epistemológica. Cada uno, yo estoy seguro que va a tener su propia posición. Abner, o sea, con el conocimiento que usted tiene, puede tener su propio posicionamiento y mostrarlo, ¿no? Y mostrarlo y demostrarlo, ¿no? En su investigación, ¿no? Ese tipo, les digo, ¿no? Las personas cuando están abiertas a esto, es interesante, ¿no? Ver el tipo de investigación que van a realizar. No, eso es yo todo cuanto tendría que decirle, ¿no? No soy una persona que me ha tocado dar este módulo, me encanta, me gusta muchísimo, no creo que hay que le ha gustado y hay mucha gente que no, como les digo, no, va a depender mucho de la posición que ustedes tengan, ¿no? Es decir, hay gente que es muy positivista, muy, es decir, no, y no los puedes cambiar, ¿me entienden? Y su enfoque siempre va a ser cuantitativo y lo van a ver desde este punto. Entonces, todo es bienvenido en tanto, voy a hacer como Paul Feyerabend, ¿no? Todo es válido en tanto y en cuanto fundamentes y argumentos. Así de simple. No sé si había alguien más que había levantado su manito. Alberto, díganos. Doctora, disculpe la molestia, muy buenas noches. Solamente quería confirmar algo. Bueno, entro a la plataforma Moodle y no encuentro el módulo de transdisciplinariedad para mis compañeros pueden ingresar y, bueno, acceder al material que gentilmente usted ha subido. Ese era mi problema, disculpe. Aclararles lo siguiente, ¿no? Es decir, todo el material, etcétera, generalmente yo se lo paso al coordinador y él es el que lo suben con su técnico, ¿no? En la plataforma, no es algo que yo lo manejo. Solamente reviso los trabajos, qué sé yo, y les asigno la nota, pero no es algo que yo les asigno, ¿ya? No lo subo. De todos modos, voy a hablar con el doctor Caliata y le voy a preguntar si ellos han subido o no han subido. Eso me he comprometido cuando iniciamos la clase el día de hoy, no que yo iba a hablar con él para ver qué es lo que ha sucedido. ¿No? Eso es todo lo que tendría yo que decirle, Alberto, ¿no? Y claro, es algo que uno a veces tiene, no, es decir, uno no sabe, ¿no? Qué cosa tenerse. No, no se preocupen que yo lo soluciono, eso hablando con él. ¿Hay alguna pregunta al respecto, tal vez?
En todo caso, estamos a 9:12. Cerramos la sesión del día de hoy. Voy a dejar de compartir. La grabación se la voy a pasar de todos modos. La grabación se la voy a pasar al doctor Callata, pero yo de igual modo, dentro de pues generalmente tarda entre 5 a 6 minutos y ya me sube en la nube, sube la grabación y yo se los estoy pasando. No se preocupen en ese sentido. Y mañana ya en la tarde ya van a tener la lista y quiénes serían los que van a empezar el próximo día lunes, ¿no? Así, en la forma que nosotros sean los grupos, si somos muy dinámicos, etcétera, y terminamos a una hora prudente, estamos ahí y terminamos también a la hora que ustedes no se tomen para poder exponer, como les digo, son 10 minutos, ¿no? Y etcétera, nos vamos a ir controlando este tiempo. Entonces, sin otro particular, no, yo me despido de ustedes. Un gusto, pues, Cecilia, ella también se despide. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas Muy noches, buenas doctora. noches.